imaginó en algún momento de la carrera política estar al frente de la seguridad pública como va a ocurrir a partir del 1 de marzo de 2020? Bueno, en verdad no. En verdad no, porque obviamente, digo, yo fui postulante a la candidatura a la presidencia. Después advertí algunas posibilidades con toda la parte final de la campaña por la instancia plebiscitaria. No hablé nada, nunca con nadie de ese tema. Después del 27 de octubre, a la semana, hablo con el doctor Lacalle. Y entonces me dice, ¿qué vas a hacer? No sé, primero tenemos que ganar. Y en segundo lugar, me gustaría, en caso de, acceder a una parte ejecutiva. ¿Y por qué lado vas? Mirá, yo fui intendente, a mí me gusta mucho la obra pública, transporte, industria, alguna cosa de esa. Vos sabés que yo tengo el cargo para vos. ¿Ah, sí? Ministro del Interior. Me querés mucho. Y bueno, no, pero fíjate que este tema es un tema de primera magnitud. Y alguna gente amiga tuya y amiga mía, estuvimos conversando con ella y me sugirieron tu nombre para ser el ministro del Interior. ¿Cree que pesó ahí? Y entonces en ese momento le dije, bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a terminar con esta conversación y primero tenemos la cita del 24 de noviembre, hablamos después. En esa charla, ¿qué le pidió para su gestión al frente del Ministerio del Interior, que terminó aceptando claramente? No, obviamente, después de la primera instancia que conversamos con el presidente electo, ya me fui haciendo en la composición del lugar que era muy factible que tuviera que enfrentar esa responsabilidad. Y obviamente, en nuestro caso, en mi caso, después de haber sido muy crítico con la gestión de seguridad durante muchísimos años, de haber criticado arduamente al gobierno, de haber participado, yo que sé, en 8 o 9 interpelaciones, como participamos, de haber presentado una instancia plebiscitaria, de haber luchado en solitario por el tema de la reforma constitucional, que alcanzó un 47%, no podía decir que no. Y tenía que enfrentar esa responsabilidad y es lo que estamos procurando hacer, consciente de que tenemos un objetivo central, absolutamente fundamental, y es que la gente pueda vivir sin miedo. ¿Cree que alguno de los postulados de esa reforma se van a poder cumplir durante su gestión al frente del Ministerio del Interior? Bueno, veremos. Digo, los postulados están claros, fueron definidos. Algunos de ellos pueden volver a ser objeto de iniciativa parlamentaria. Salvo el de los allanamientos nocturnos, los otros pueden ser materia de ley. Ahí puede haber un cambio de pero digo, pero si ahí se cree que en una vivienda, por ejemplo, se está vendiendo droga, puede haber una forma a través de las órdenes judiciales, por ejemplo, que interprete que eso es un comercio. Y un comercio sí puede ser allanado. Digo, yo no creo en esa interpretación, ¿no? Porque los malandros y los delincuentes se la saben todas. Sí. Y tiran un colchón y tiran una cuna de bebé
Y entonces es fácilmente defendible que eso es un hogar y no es un comercio, más allá de que ahí se comercialice o sea una boca de pasta base. Entonces, me parece que se perdió una oportunidad importante, que es permitir los allanamientos con orden de juez competente y con todas las garantías constitucionales. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Repito, nuestro objetivo ahora es un cambio en leyes. Algunos de los contenidos van a estar en la ley de urgente consideración, y un cambio en la actitud de la policía, del Ministerio del Interior, frente al delito y frente a la preservación de la paz pública, en el entendido que el respeto a la ley es la base de la convivencia, que sin ley no hay paz ciudadana, que lo opuesto a la inseguridad no es la ausencia de crimen, es la convivencia. Entonces nosotros ahí claramente estamos diciendo, para la policía, respaldo y respeto. Para los delincuentes, la ley. Y para la sociedad, un Estado garantizando los derechos y la convivencia pacífica. Para todo eso que mano muy fuerte, mano muy clara contra la delincuencia. Queremos terminar con la impunidad. La impunidad de los delincuentes es lo que genera el miedo de los honestos y el fracaso del Estado. ¿Tá? Entonces, la ley para asegurar la convivencia, y el equipo va a tener definiciones claras. Los 19 jefes de policía van a ser de la policía. Esa es una definición que hemos tomado con el presidente de la República, la habíamos tomado antes de fin de año cuando conversamos sobre el tema, la ratificamos hoy. Los jefes de policía van a ser policías. Utilizó un concepto que en los últimos días se está hablando, el de la mano fuerte. Desde el Frente Amplio están planteando a través de redes sociales que visualizan que en la gestión futura del Partido Nacional en materia de seguridad va a haber gatillo fácil, que eso va a complicar aún más la situación. ¿Usted qué tiene para responder a eso? Digo, tengo que responderle que eso no es cierto. ¿Cuál es el indicio para expresar de que va a haber gatillo fácil? Ni gatillo fácil ni gatillo difícil. Va a haber ejercicio y respaldo a la autoridad. La autoridad no se negocia, la autoridad se ejerce. Y esto me parece que es central, dentro de la ley, dentro de la Constitución. Ahora, que no se venga a hablar de gatillo fácil, porque ¿cómo se explican entonces la cantidad de muertes en este año 2019 en cotejo con el anterior registro de muertes por policías a delincuentes en los años anteriores? ¿Usted tiene alguna hipótesis sobre eso? No. Digo simplemente que se pueden extraer lecturas. ¿Hubo más delincuentes? Hubo gatillo más blando ahora en el 2019. Entonces, yo no hago ese tipo de puntualizaciones. ¿Por qué hubo gatillo más blando en el 2019? ¿Porque era año electoral? Yo no quiero cometer un agravio de esa magnitud, ni a la policía, ni al gobierno. Tampoco acepto que se diga de que va a haber un gatillo fácil o estimulamos el gatillo fácil. No. La aplicación de la ley, señores. Firmeza en la aplicación de la ley. Respaldo a la policía. Basta de impunidad.
Pasaron 15 años de gobierno del Frente, 10 de gestión de Bonomi. ¿Qué deja en la organización policial toda esta enorme cantidad de años de gestión de una línea política? Mire, yo le voy a decir un juicio que para mí es muy claro. Lo he dicho varias veces, quizás nunca fue muy recepcionado o digerido en toda su dimensión. Para mí hay una combinación de debilidad de las políticas sociales, de fragilización de la educación, de políticas de seguridad fallidas, más droga, han hecho un cóctel de una inseguridad pública alarmante, preocupante. Entonces, que no se venga acá con contraposiciones de gatillo fácil o gatillo duro, de gatillo blando o de gatillo duro. No, porque no es así. Seguridad urbana. Acá vamos a tener acciones claras en cuanto al despliegue territorial de la policía, a un sistema de patrullaje, Según la comisaría. Sí, controles de personas en vía pública. No estamos hablando de racia, estamos hablando de algo que está facultado por la ley. Vamos a coordinar una mayor presencia policial en las calles, nos parece absolutamente prioritario. Vamos a reorganizar el 222 por medio de ley, ampliando la cantidad de horas que los funcionarios policiales pueden ejercer 222 en tanto y en cuanto cumplan obviamente con el horario policial, pero también en ese ejercicio de 222 preserven su estado policial, que no lo pierde nunca el policía, y esté vestido de policía y en contacto con los mandos, para que también esa presencia policial se trasunte en algo que sea visible por la ciudadanía. Se recuperará las comisarías como unidades operativas básicas, porque acá también hay que desmitificar un tema que es importante puntualizarlo. Muchas veces se habla de 32.000 policías y que tenemos una ecuación de policías en función de la población de las más altas en el mundo, y eso no es así. Porque si vamos desmenuzando cuáles son los policías que son administrativos, cuáles son los policías efectivos que están en situación de tareas ejecutivas, si hacemos Sí, se desmenuza ese número. Vamos desmenuzando ese número, evidentemente yo no voy a dar, por razones de preservación de información que no sea aprovechado por la delincuencia, pero podría ser preocupante la cifra de policías que actualmente están por turnos en la ciudad de Montevideo. En violencia de género ya nos hemos reunido con la vicepresidenta y también con la ministra de Economía para abordar este tema. Está buscando presupuesto. Nuevo protocolo de actuación, coordinación con la sociedad civil, reforzamiento presupuestal para la atención de violencia de género, compra de tobilleras, coordinación con el Poder Judicial y Fiscalía General de la Nación. Tobilleras, vamos a ver si incorporamos en el ámbito de la Ley de Urgente Consideración una disposición que penalice la destrucción de tobilleras por parte de quienes la porten, porque si bien es delito de desacato, no es aceptable y no vamos a aceptar que, por ejemplo, haya situaciones en donde una persona que está obligada a utilizar tobillera por orden de juez de la justicia rompa la tobillera en 9 oportunidades.
y no pase nada. Seguridad rural y abigeato, en esto vamos a hacer una muy fuerte coordinación porque Con ganadería. Tenemos una dirección que le vamos a dar el carácter de Dirección Nacional de Seguridad Rural y Abigeato. Y esto va a involucrar una coordinación que estamos hablando con el equipo del Ministerio de Ganadería, con el Ministro de Defensa por la Guardia de Frontera, donde ahí vamos a tener 30.000 kilómetros cuadrados de superficie en los que se va a poder movilizar la Guardia de Frontera del Ejército. ¿Uruguay está preparado para ir a combatir contra esos grupos narcotráficos que mueven miles y miles de toneladas? Pero tenemos si no estamos preparados, tenemos que prepararnos. Tenemos que buscar colaboración de organismos internacionales. Tenemos que trabajar en materia de tecnología, de escáner. No podemos estar en la prehistoria en materia de investigación de narcotráfico si no tenemos escáner para poder detectar en ómnibus, camiones o contenedores la presencia de droga. Ahí también está... No pueden pasar por el puerto y el aeropuerto 5.000 y pico de kilos que terminaron en Europa. Ahí tenemos que tener autoridad en las cárceles y tenemos que también procurar rehabilitación, porque la ecuación es muy complicada. De cada 10 presos, más porcentualmente 6.5 o más, según las áreas o los establecimientos carcelarios, vuelven a delinquir. Entonces, esto es fundamental llevar adelante a través de algunas instituciones del INR que compatibilizan con el INR algunas tareas que nosotros queremos también fortalecer en esas tareas de rehabilitación. ¿Se terminan los teléfonos en las cárceles? Pero nosotros no los vamos a habilitar. Estamos analizando cómo es posible la interdicción de los teléfonos. Hay una discusión tecnológica sobre ese tema y cómo se la compatibiliza. Yo no estoy de acuerdo con permitir celulares en las cárceles. No estoy de acuerdo. Los presos tendrán el legítimo derecho de tener teléfonos públicos como hay en los sistemas carcelarios más avanzados del mundo, ¿no? Pero nosotros no vamos a permitir el tema de los teléfonos. Más allá de que el argumento no puede ser que porque los teléfonos entran en la cárcel por distintos mecanismos se tengan que aceptar. No es posible. No es posible. Estamos buscando mecanismos tecnológicos para ver cómo es posible la supresión de transmisión de datos, porque de alguna manera al estar prohibido legitima el poder tener la posibilidad de captar esas conversaciones y hacer inteligencia carcelaria para de alguna manera también tener una información que inviabilice que desde adentro de la cárcel se esté regenteando negocios o cometiendo delitos desde adentro de la cárcel. Las autoridades actuales sostienen que de bloquear esos teléfonos van a tener problemas, es decir, se generan problemas, motines y cuestiones por el estilo. ¿Usted supone que esa actitud más férrea puede provocarse? Pero entonces porque se puedan desatar situaciones, entonces ¿quién manda? ¿Manda entonces la presión? Digo, ¿qué están en un centro de veraneo? No. El que está preso está preso. Entonces,
tenemos que buscar mecanismos de rehabilitación, tenemos que cumplir con la Constitución de que las cárceles no sean un instrumento para mortificar a los presos. ¿Y en ese sentido piensan construir alguna otra cárcel? Bueno, está prevista la construcción de un centro de reclusión para entre 300, 350 presos más peligrosos y narcotraficantes, porque también, ¿qué pasa? La situación del tratamiento carcelario no tiene hinchada. Pero hay que advertir y la gente tiene que saber que lo que pasa en las cárceles termina pasando en la sociedad. Si 6 o 7 de cada 10 que se liberan vuelven a cometer delitos y tenemos una población carcelaria de 11.000 presos, tenemos que comprender que hay que tomar ese tema como un tema muy importante. De disciplina intracarcelaria, de autoridad en la cárcel, pero también de buscar caminos de rehabilitación. Muchas de esas personas que salen de la cárcel terminan siendo o cuidacoches o participan de la mendicidad. A veces la figura legal es mendicidad abusiva. Ese tipo de personas que terminan en esas circunstancias, generando un cambio, a veces no hay derecho de la gente a vivir en situación de calle. No hay derecho. No hay en eso un derecho. Estamos en contra de que eso sea un derecho. ¿Y entonces, eso lo hemos hablado. Eso es una realidad que tenemos. Sí, es una realidad que hay una enorme cantidad de gente viviendo en situación de calle. Y eso es una vergüenza. ¿Y cómo se puede solucionar? Eso afecta la dignidad de las propias personas que viven en situación de calle y afecta la convivencia y la vida en sociedad. Y la seguridad también. Y la seguridad pública. Entonces, lo hemos conversado con el ministro de Desarrollo Social. Vamos a tener un trabajo muy coordinado también con el MIDES. Hemos conversado de la perspectiva de que el MIDES pueda tener una participación de alguna manera en el tema del sistema carcelario y por supuesto también vamos a tener una colaboración muy, muy fuerte para ver cómo buscamos los mecanismos para ir con las posibilidades que tengamos abatiendo el número de personas que viven en situación de calle. La legítima defensa presunta, que sí se sabe que va a estar en la ley de urgencia, ¿eso va a generar un cambio en el relacionamiento del policía con los eventuales delincuentes? ¿Qué espera de eso? ¿Qué resultado espera? Bueno, hay quienes sostienen que eso es el paso previo al gatillo fácil. Y eso no es así, porque es una presunción simple. Hay que tener un mínimo de querer entender las cosas. Una presunción simple que se actuó en el marco de la ley. Claro, que se destruye con prueba en contrario. Claro. Es algo que los sindicatos policiales están de acuerdo. Pero además nosotros vamos a ir a un escenario tecnológico mayor, que es la aspiración a que cada policía tenga una cámara que pueda estar conectada en directo y que no pueda alterarse como elemento de comprobación, como ocurre en muchas partes del mundo, como ocurre en muchos, ya hay mecanismos sí, en donde uno puede hablar por teléfono, tiene una georreferencia, tiene la perspectiva de transmitir directamente la conexión con internet a través de línea de Antel o una línea especial que se pueda gestionar por parte de la policía para que colgado ese aparato esté
directamente transmitiendo cuál es la forma del procedimiento. Lo mismo vamos a hacer también para policía caminera. Vamos a tener, por ejemplo, los operativos que se venían desarrollando en barrios como Casaballe, por ejemplo. Nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer porque no va a haber lugar en donde no pueda entrar la policía. Ajá. Y no le voy a revelar cómo claro. lo vamos a hacer. Porque, pero usted sabe que hay lugares en el Uruguay que no ingresa la policía. Yo creo que hay lugares donde hay dificultades importantes, reconocidos por la policía, visto por la ciudadanía. ¿O acaso nadie ha visto en Twitter imágenes que todos sabemos? No necesito brindar grandes explicaciones en la materia. Los médicos tampoco entran ahí. Lo que decimos es que la policía va a entrar y va a hacer lo que tenga que hacer en cumplimiento de las normas legales, de la Constitución y de los mandatos del Poder Judicial. Ahora, y los médicos van a entrar, y van a tener que entrar todos los que tengan que entrar. Usted habló en el comienzo de mano fuerte y de una serie de medidas para ejercer la autoridad, esto de entrar a todos Mano fuerte es lo mismo que mano justa. Pero ¿no cree que eso puede también incrementar una confrontación en algunas zonas? Y entonces, ¿cuál es la disyuntiva? Que por temerle a la confrontación vamos a dejar que mande la delincuencia. No, señor, bajo ningún punto de vista.